Estamos súper felices, muy emocionados por estar empezando esta nueva etapa. Durante las últimas semanas nos estuvimos preparando. Mentalizándonos en qué íbamos a necesitar, qué cosas, qué elementos materiales nos sirven para las siguientes aventuras, para que rodando por ahí te siga mostrando el mundo desde otra perspectiva. Y siento que toda esa energía que invertimos en la preparación rindió sus frutos, porque estamos más listos que nunca para encarar lo que se viene, que es una etapa súper, mega, archi importante. Estamos hablando de nada más y nada menos que el cierre de lo que es el viaje por Sudamérica, que durante 6 años nos llevó a descubrir rincones tan alucinantes de esta parte del planeta. Pero tranquilos, porque rodando por ahí no termina, sino que aún queda mucho mundo por descubrir. Muy emocionado por volver, por estar de nuevo rodando, por estar de nuevo en la ruta. Tenía mucha ansiedad, nos separaron un par de semanas desde la última vez que habíamos pisado el asfalto. Venimos de cerrar una gran etapa en Patagonia. Estuvimos 8 meses de aventura en esas tierras que tanto amamos, que tanto queremos, desde montañas, lagos, ríos, todo lo viste en el resumen que te dejamos en el video anterior sobre los 8 lugares para recorrer la Patagonia, y nos fuimos a descansar, a hacer un retiro para recobrar energía en lo que es Buenos Aires, para abrazar un poquito a los queridos, también para hacer una juntada con todos nuestros seguidores de Buenos Aires, que la verdad que estuvo espectacular, que estuvo buenísima. Una juntada que sobrepasó de una manera increíble todas nuestras expectativas. No hubo manera que pudiéramos anticipar lo que iba a ser el festejo por los 100.000 suscriptores en YouTube. Fue una cosa alucinante. Un fin de semana que compartimos con todas las personas que pudieron asistir, a abrazarnos, a contarnos sus historias, sus sueños, sus proyectos, ya sea un ratito o el fin de semana entero. Ahí en el Zaparrancho estuvimos a full y con todo. El plan ahora, porque ustedes también nos lo han preguntado y quedó una consulta ahí de esto colgando. Sí. Ahora, hoy la idea es irnos, no sé qué hora es, ¿alguno me dirá? Bueno, no, la idea era ir entre las 5 y las 6, vamos a ver qué pinta, porque estamos haciendo un montón, así que... ¿Para dónde salen, sí. chicos? Ahí está, la idea es salir desde acá, ¿tengo cara loca? No, ¿para dónde? En lo que empieza a ser la última etapa, el de cierre definitivo de lo que es Sudamérica. La idea general es arrancar hacia el norte. Mi suegro hoy a la noche viaja para Corrientes porque quiere pescar con el hijo, y así que ahí nos vamos a encontrar. Y después de eso, a arrancar más o menos para lo que es Gran Chaco, pero no en Argentina, sino Bolivia, Mato Grosso do Sul, Paraguay. Es la idea, ¿no? Ya nosotros cuando subimos con la Ducato, esta última vuelta que hicimos por Sudamérica, pasamos por ahí, pero fue como una pasada muy rápida. La idea ahora es poder quedarnos, empezar a descubrir, ver el yacaré más grande que podamos ver y a ver qué pasa. Pero sí es importante este momento para Rodando por Ahí, es
porque acá, en este preciso momento, estamos inaugurando la última etapa en Sudamérica. Después de, yo creo que fue hace una vida, pero en realidad fueron 6 años desde que comenzó Rodando por Ahí, desde que decidimos cambiar de estilo de vida, dejamos los laburos de oficina, dejamos la vida en Buenos Aires tal como la conocíamos y un montón de estructuras para salir a la ruta y descubrir un mundo nómade, una tribu que cada día crece más y más y más, de un montón de gente que vive así, en motorhome, en bicicleta, a mochila, descubriendo el mundo como pueda, como salga. Y bueno, nosotros particularmente en estos 6 años hemos estado en la región Sudamérica, hemos recorrido muchos de sus rincones, descubierto muchos de sus secretos, caminamos por montañas con nieve, montañas sin nieve, anduvimos por volcanes activos, volcanes extintos, navegamos ríos amazónicos, navegamos en el mar, nos metimos también en cuevas tenebrosas, fuimos hasta islas, o sea, realmente hemos descubierto a lo largo de estos 6 años nuestra identidad también como nómades, como aventureros, y bueno, por eso es que es tan movilizante saber que estamos ya a unos pocos meses de abandonar estas tierras. Y si vos no fuiste a la juntada, te quiero contar que la pregunta que más nos hicieron o que más veces repetimos nosotros, la respuesta que más repetimos nosotros fue hacia dónde íbamos. ¿Cómo sigue a partir de Buenos Aires Rodando por Ahí? Yo creo que vamos a ir al corazón del continente, al centro mismo de lo que es Sudamérica, a buscar como siempre aventuras. Pero no va a durar mucho tiempo, va a durar aproximadamente entre 3 o 4 meses. Vamos a, para que tengan referencia, la mitad de tiempo que estuvimos en Patagonia. Vamos a ver qué aventuras surgen. Siempre tengan en cuenta que ese es el plan con el cual estamos hoy, día 1, arrancando en la ruta, lo que tenemos más o menos pensado y conversado entre nosotros, pero esto no deja de ser Rodando por Ahí. Este viaje sigue siendo a donde pinte y puede ser que de pronto nos vayamos, no sé, al desierto de Atacama y no es el centro del continente. Pero bueno, la idea es explorar una zona que pasamos ya, la hemos recorrido, hemos tenido un primer pantallazo, pero nos quedó ahí esas ganas de adentrarnos más y ver qué descubrimos. Así que van a tener que estar ahí atentos a ver cómo siguen estas aventuras. Sí que estuvimos acá. ¿Vos decís que estuvimos acá? Mirá qué atardecer, George, que te elegiste. Qué joven que estás. ¿Sí? ¿Viste? Sí, te hace bien el calor, acá Jorge. está de 60. Claro, escuchame una cosa. Agarrá ahí el celular y mirá el que saqué esta mañana. A ver, ahí voy. A ver. Una mañana radiante, estamos en la provincia de Corrientes, más específicamente llegamos ayer muy tarde a Esquina, nos recibió El Pato, un complejo de cabañas que es increíble, un lugar idílico y estamos acá para cumplir un objetivo que es enfrentar esto. Vamos a meternos con el kayak, vamos a navegar el litoral argentino, vamos a vivir de la naturaleza porque vamos a estar comiendo lo que pesquemos, así que vamos a prepararnos antes, estoy recién levantado, tenemos que ir a desayunar algo y veremos cómo sale el día.
esta va a ser una recomendación completamente desde el corazón, porque la verdad que esto no es la Ducato, estamos desayunando como reyes, preparándonos para una aventura, y esto es gracias a los dueños del Pato que nos están mimando de una manera increíble. Aquí es donde nos encontramos con tu papá, ¿ya lo contaste eso? No. Bueno, el objetivo de venir para acá es que nos íbamos a encontrar con Jorge, estuvieron pescando y bueno, nosotros acá aprovechando que podemos dejar la camioneta segura, vamos a salir ahora a explorar un poco el delta del Paraná. A vivir de las aguas del Paraná. Encima a las 7, ¿sí? Y nos levantamos a las 7, nos pusimos a acomodar cocina. Vamos a ir despacito. Y así es como rodando por ahí está cruzando su primer río del litoral. ¿Qué tú, este cambio de paisaje radical? Los últimos videos han sido muy patagónicos, muy de aventuras en tierras inhóspitas y ahora cambiamos rotundamente de paisaje, un poco buscando estos calores que ya estamos sintiendo, en los cuales estamos súper agradecidos, y empezar a animarnos en estas tierras tupíes guaraníes. Ahí va. ¿Bien? Estamos en este momento recorriendo entonces el río Corrientes, o como en la lengua guaraní se le diría el Araguarí, que en lengua guaraní significa río portador. La verdad que el caudal se lo ve ahí. Nos está haciendo luchar. Salimos cancheros, salimos como dale, peguemos una vuelta acá por el delta del Corrientes, que es como un afluente del Paraná. Estamos a pocos kilómetros. Pero nos está haciendo luchar. Sí, estoy dale para mantener. Como teníamos que agarrar la cámara, nos estamos manteniendo en el lugar. ¿Cómo hace están horas. esos brazos? Y, ¿viste? Cansado, vamos a Ya hablar están rápido flancitos después de un mes de no hacer nada. Decidimos que esta parte de la aventura va a arrancar río arriba para que la vuelta sea leve, para que la vuelta sea generosa con nosotros. Porque uno tiene que estar preparado ante los sucesos inesperados que presente este día, y mejor que la vuelta ya garantizar que sea más tranquila. ¿Cuál es el objetivo del día? El objetivo del día es vivir del río, estar tranquilos. Esta vez nos trajimos el agua potable, bien. Varias ocasiones en Patagonia hemos salido con el kayak sin agua porque nos olvidábamos. Esta vez vamos un poco más ligeros. Me acabo de acordar que nos olvidamos algo. ¿El off? No, la comida. Cocina. Ah, y el fuego. ¿No trajimos fuego? Ok, no trajimos fuego. ¿Qué vamos a hacer? Crudo. No, vamos a tratar de hacer fuego. Ahí voy yo. Ahí voy. Uy, se me van. Levanto un poquito. Ahí ya igual hace bien. Voy a terminar con los hombros como Arena, como Jean-Claude Van Damme. Arena. ¿Dónde está mi perro? Ah, ya, no se bajó nunca del kayak. Ettore. Ettore, dale abajo.
El chabón no quiere nunca bajarse del kayak sin tocar el agua. Entonces, primer parada en algún lugar del Predelta. Desde aquí todavía se ven las casitas, los complejos turísticos que están sobre el río Corrientes, los vecinos de las cabañas del Pato donde estábamos nosotros. Vamos a probar un par de tiros, a ver si acá tenemos suerte. Y después vamos resolviendo... Yo creo que la suerte estará en prender fuego. Por eso, pero vamos a ir resolviendo los desafíos que nos planteamos para esta jornada de a poco. Primero ver si se pesca algo, segundo ver si hacemos fuego. Mira, acá Victoria ya trajo... Bien, el aporte a la causa. Era grande. No tengo lo correcto, Estás muy estrenando zona, ¿viste? Como que Sí, estoy muy vírrigo. Obvio. odias empezar de principiante. Qué emoción. Me lo deformó todo. Ya, es un anzuelito esto, ¿no es? Claro, eso no es para acá. Ya vamos a tener que hacer inmersiones para buscar nuevos señuelos. Sí, igual acá en estas aguas tenés que tener cuidado porque de pronto te aparecen unas pirañas, yacaré. Estas aguas tienen más depredadores. No vamos a acabar acá nomás, vamos a seguir un poquito más. No sé hasta dónde. Porque Sí, hay encima- que medirlo porque el viento se está levantando más fuerte. Hemos observado que cuando el sol se eleva. se le eleva, el viento también empieza a acompañar. Me dirán los expertos si estamos leyendo bien o ha sido pura casualidad estos 3 días. Bueno, creo siempre que pasa así. ya tenemos una idea de no sé, de yo de escucharte a vos y vos leer la naturaleza. ¡Vamos, vamos! Todavía queda un trecho largo por recorrer y energía que gastar. Para intentar avanzar un poquito más fácil, lo que vamos a hacer ahora es estar tomando como los bracitos que van formándose alrededor del tronco principal del río Corrientes. Está bastante difícil ir en contra de la corriente y demás, así que vamos por estos riachos que son un poco más calmados, también como para filmar, porque si no, no podemos agarrar la cámara, vamos los dos remando, cada uno con su medio remo, o no sé cómo es. Sí, cada uno con la pala individual, que luego se puede transformar así en doble como va Guille en este momento, pero se está haciendo ahí como un poco desafiante el poder estar filmando porque realmente la corriente está fuerte y el viento también. Si lo llego a poner aquí adelante, que es donde siempre estamos ubicando la GoPro, nada, no van a hacer más que ver mi cara haciendo caras de fuerza. Y no es muy agradable, así que intentamos que te lleves la mejor experiencia ya que estás acá acompañándonos en esta primera aventura en una etapa súper importante que se vienen rodando con muchos preparativos que están sucediendo y tratando también de no perder esa esencia que tenemos a pesar de que por ejemplo no hay tantas montañas, es una región diferente la que estamos recorriendo ahora, así que bueno, ahí poniéndonos a pruebas en escenarios nuevos. Ahí, dale, va. ¿Qué? ¿Voy al otro lado?
yo. Ahí está. Voy. Ahí está. Estoy yendo. El único dorado que pude pescar. O sea, no trajimos fuego, No pero trajimos fuego, nos olvidamos. No hay ni palos acá en las islas. No voy a hacer el show que intenté prender el fuego. Lo pensé. Dije, hay que filmar algo, hago el show. Pero no tengo ganas, está toda la madera húmeda. No hubo tampoco muchos piques. Hubo un par y ahora sacó uno. Bien. ¿Tu primer dorado? Vamos, mi primer dorado, pero doradillo dijiste. Doradillo. Era pequeño. Chiquito. A mí se me escapó uno grande. Como Jeremías. No, tanto no. Pero bueno, o sea, aprovechamos, tomamos una cervecita, nos refrescamos, un cervecín, nos refrescamos y volvemos. Día corto. Listo. Ahí está. ¿Está fría todavía? Está ahí, está rodantera. Claro. Puesto el celular. Ahí. Este quietito, ahí te pongo un poco para que te apoyes. Ahí está, almohadita. Ahí está, Me almohadita. encanta la almohadita. Ay, es una tortuguita ahora. ¿Cómo le gusta que lo entierren? ¿Cómo puede ser? Pero desde que íbamos a Miramar, que era cachorro, viste que se quedaba un rato y después ya. No, quieto. Tranquila. No se te ocurra ¿Qué mover. le debe empezar a.? Para. No. Espera un poquito. Espera un poquito. Estamos jugando todavía. Oh, ahí tranquilito. Qué hermosísimo. Vamos para allá. Corriendo para allá. No, Para allá. Vale. 1, 2. Muy bien, qué hermoso. Sí, está precioso.